Dios les bendiga. Quiero que se ponga de pie por un momento en esa misma actitud de adoración. Por un momento más sigamos adorando. Quiero que no se desconecte. Y cada vez disminuyendo. Padre, en el nombre de Jesús. ¿Por qué importa que Él crezca? Tú eres grande y maravilloso, Rey eterno. Eres tú, Señor, en esta noche, Padre. Todo lo que somos te pertenece, Rey. Todo lo que tenemos es tuyo, Señor. Dueño de mis días. Tú eres el dueño de todo, Rey. Oh, gracias, Señor amado. Estoy gastando mi vida. Bendita tu presencia, Señor, en medio por nuestro. amor y con alegría. Bendita tu presencia, Dueño Señor. de mis días. Gracias, Señor, gracias. Levanta tu mano al cielo y donde estás, adórale por un momento más. Señor, gracias. Perdiendo todo por amor y con alegría. Dueño de mis días. Es por ti, para ti, Por Señor. Él estoy Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza, Rey eterno. y con alegría, dueño de mis días. Tú eres, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, estamos delante de ti, Estoy Señor. preparando el camino. Delante de ti, Padre de la gloria. Señor, primeramente para adorarte, para exaltar tu nombre, Señor. Pero también para contar las maravillas que ha hecho, Señor, tú en nosotros. Para hablar de tus proezas, Señor. Para hablar de tus grandezas, Dios eterno. Por Él estoy gastando mi vida. Dando todo con amor y con alegría. Dueño de mis días. Por Él estoy gastando mi vida. Dando todo con amor y con alegría. Dueño de mis días. Padre, en el nombre de Jesús. Señor amado, hoy estoy, Señor, delante de este pueblo. Este pueblo que te adora y que te bendice, Señor. Y en esta noche, Padre de la gloria, te pido que seas tú poniendo, Señor, el querer como el hacer en cada uno, Señor. Padre, que esta noche, Señor, no hayan, Señor, oidores olvidadizos, sino que cada uno de los que aquí estamos podamos ser hacedores de tu palabra, Señor. Al que vino cansado, Señor, oh Dios, hoy sus fuerzas son renovadas. Padre, al que vino abatido en quebranto, hoy tú le levantas, Señor, en el nombre de Jesús. Al que vino enfermo, Señor, oh Dios, hoy se cumple la promesa de sanidad sobre cada uno, Señor, que dice que tú te llevaste nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Por lo tanto, Señor amado, hoy declaramos que hay libertad en este pueblo. Todo pensamiento cautivo, Señor, hoy es libre en el nombre de Jesús. Todo aquel, Señor, oh Dios, que no puede ver más allá de lo natural, hoy se abren los ojos espirituales, Señor amado, para ver, Señor, oh Dios, tu reino, para ver, Señor, oh Dios, lo que tú tienes, Señor, oh Dios, para cada uno.
manos, Señor. Que lo que no han visto los ojos naturales, hoy a través de tu Espíritu, Señor, los ojos sean abiertos. Espíritu Santo de Dios, toda cadena hoy es rota, Señor. Toda cadena de opresión se rompe, Señor. Ahora, mi Dios, en el nombre de Jesús. Señor, hoy, Padre, te pido, Señor, que el entendimiento sea abierto, que el corazón esté dispuesto, Señor amado, para, Señor, poder entender tu propósito, para poder entender el llamado, para poder entender la asignación, Señor, que hay para cada uno, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor amado, toda la gloria y toda la honra es tuya por siempre y para siempre. Habrá un pueblo aquí que pueda exaltar el nombre del Rey de Reyes, el nombre del Señor de Señores, de aquel que vive, de aquel que reina por siempre. Oh, santo eres Rey, santo eres Rey de gloria. Bendito tu nombre. A ti te adoramos, Señor. A ti te exaltamos, Padre eterno. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Amén. Qué bueno que usted está aquí en esta noche. Toque al que tiene a su lado y dígale: lo felicito por escuchar y atender la invitación de Dios. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. En esta noche reciban saludos de mi esposo. No está aquí teníamos actividad también en la congregación, pero él envía saludos a la congregación. Casados por 33 años, tenemos 33 años de matrimonio, 5 hermosos hijos, 3 biológicos míos y 2 que me regaló el Señor, que venían allí acompañando a mi esposo. Gloria a Dios. En conjunto tenemos 7 nietos. Aquí en Acarigua disfrutamos de 2, que son una bendición grande para nosotros. Amén. También estamos aquí establecidos por la gracia del Señor desde hace 13 años en la Iglesia Centro Cristiano Misión Global, de el ministerio del apóstol José Satirio dos Santos a nivel internacional. Aquí en Venezuela con la cobertura del pastor Omar Ulises Tuirán, presidente de la Federación de Iglesias de los Centros Cristianos en Venezuela. Reciban saludos de nuestros pastores para toda la iglesia de Estrella Resplandeciente y los pastores que nos acompañan en esta noche. También el acompañado de nuestra pastora, la pastora Lady Merchandi Uribe, quien es la directora nacional del Ministerio de Mujeres Determinantes y Conquistadoras en Venezuela. Amén, al cual pertenezco. Hoy me acompaña un grupo de líderes de la iglesia, gran parte del equipo de mujeres que el Señor me ha permitido trabajar, con el que el Señor me ha permitido liderar. Y quiero que por favor se coloquen de pie por un momento, mujeres que me acompañan y hombres también, porque ahí está el hermano Eddie, que vino en representación de los hombres de la iglesia. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Querían venir muchos más, pero como les digo, teníamos actividad en la congregación y pues no pudieron salir. Vinieron las que no tenían compromiso con la actividad de hoy. Amén. Gracias por acompañarme y no dejarme solita. Bueno, para mí es una bendición poder estar. Gracias, pastores, por la invitación. Debo confesar, había venido años anteriores al taller del alfarero y es una actividad que me gustó mucho. Me gusta mucho porque habla de experiencias, habla de vivencias y a mí me gusta escuchar las experiencias de otros, ¿verdad? Y saber que no soy yo sola la que tuvo que pasar penalidades para llegar hasta aquí. Bendito el Señor.
por este espacio que se abre para que tú y yo podamos entender que el ministerio o la unción no viene en una caja de conflay. No viene integrada, mi hermano, o no está en un supermercado a disposición o en una farmacia para usted ir y comprarlo, sino que es algo que el Señor otorga y que usted tiene que trabajar, que nosotros tenemos que buscar. Amén. Entonces, bendito el Señor por eso. Y bueno, como les digo, tenemos 13 años en la ciudad. Ya hace rato tenemos 20 años, en mi caso 20 años en el pastorado acompañando a mi esposo. Mi esposo tiene mucho más tiempo en el pastorado. Pero bendito el Señor que hoy podemos estar aquí. Cuando la pastora Aime me dijo que ella me invitó a una actividad, más no me dijo que era el taller del alfarero, ni por aquí me cruzó que era el taller del alfarero. Pero cuando ahora en el aniversario ella me dice que era el taller del alfarero, a mí se me hizo un nudo en la garganta. Y se me hizo un nudo en la garganta y me conmoví porque yo dije, hay mucho para contar. Pero empezó una disyuntiva entre el Señor y mi persona, o mío con el Señor. Y empecé allí a orar y Señor, y ahora. Para mí se tornó un compromiso mayor. Y cuando me enteré que era la única mujer del taller del alfarero, más todavía. Y empecé esa oración ferviente, Señor. Yo no quiero ir y simplemente decir cualquier cosa o contar solo una historia, sino, Señor, ¿qué tú quieres que yo diga? ¿Qué tú quieres que yo cuente? Y empecé a orar y créeme que yo hablaba con el Señor, había preocupación en mi corazón, había, Señor, esa cosa aquí en medio del pecho. Pero gloria a Dios porque el Señor, el Espíritu Santo no nos deja solos y Él da la palabra. Y Él me dio un título, déjeme encender la lámpara porque yo soy medio cegatona aquí. Entonces, tengo que estar aquí alumbrada. Gloria a Dios. Y este título se llama El precio del diseño. Cada uno de nosotros tenemos un diseño. Cada uno de nosotras tenemos un llamado de parte de Dios. Y como les dije en un principio, muchos pensamos que porque vemos a lo mejor los pastores que vienen, tienen una posición, van a reuniones, los invitan a actividades. Es muy cool el pastorado. Pero nadie tiene idea de lo que implica el llamado o lo que implica el ser llamado por Dios a una asignación como esta. Entonces, tengo que comenzar diciéndole que el llamado no se compra. El llamado se forja. El llamado se construye una vez que Dios lo hace a la vida nuestra. Y quiero que leamos la palabra por un momento en 2 de Corintios capítulo 4, versículos 7 al 9. Y dice la palabra del Señor. Usted me dice amén cuando lo tenga. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Qué bendición cuando el Señor me llevaba a este pasaje, a este versículo, porque es muy bonito leer el 7 y entender que somos esas vasijas de barro que cuando entramos al taller del alfarero, entramos como una simple materia prima. Entramos como un simple material que no tiene forma, que no tiene estructura, pero que cuando entramos a ese taller, el Señor comienza a darnos ese molde, comienza a darnos a nosotros ese tallado para que nosotros podamos ser ese vaso de barro que Él quiere que nosotros seamos. Entonces allí el Señor comienza a darnos forma, no para la excelencia nuestra, no para la gloria nuestra, sino para la excelencia de Él, para la gloria de Él,
porque son sus manos las que lo hacen en nosotros, no somos nosotros mismos. Y pueden venir las diferentes tormentas, las diferentes situaciones, los diferentes procesos de la vida, pero tenemos que entender que cuando tú eres una vasija de barro en manos de ese alfarero, construida, hecha, formada por ese gran alfarero, lo que Dios tiene para ti es grande. Y que no importa lo que tengamos que pasar en esta vida, vale la pena sufrirlo. Vale la pena vivirlo. Vale la pena sufrirlo. ¿Por qué? Porque es para la gloria y honra de su nombre. Bendito el nombre del Señor. Muchos ven una plataforma, ven el micrófono, ven una iglesia establecida, pero pocos ven las cicatrices que sostienen un ministerio. Saben, muchas veces yo le doy gloria a Dios por la misericordia de Dios. Hemos podido trabajar en esta ciudad y hemos tenido la bendición de Dios en el crecimiento de la iglesia. Pero atrás de todo ese crecimiento, atrás de todo eso, hay una historia que muy pocos conocen. Hay un trabajo del cual no se habla continuamente. Anoche, después que terminó la actividad, estábamos ahí conversando jocosamente las pastoras, y una de las pastoras dijo: vamos a ver con qué no sale Jenny mañana. Yo le dije: tranquila, que yo no traigo pistola. Dije yo: tranquila, yo no traigo pistola. La pistola la trajo el pastor Alex. Mi historia está enfocada en otra, aunque sí me tocó vivir en medio de pistolas. Bendito el Señor. El llamado de Dios no es una invitación a vivir cómodamente. Si usted piensa que el llamado de Dios o que la asignación de Dios es venir y tomar usted el abanico, echarse aire, y sentarse en su casa en el aire acondicionado y esperar que todo llegue, o simplemente es Alicia en el País de las Maravillas, pues nos estamos equivocando. Sencillamente porque esto es una asignación de guerra. Una vez que Dios te llama a algo, a trabajar por algo, a hacer algo en su reino, automáticamente hay un enemigo que te va a declarar la guerra. Por eso es una asignación de guerra, y si tú no abres el entendimiento para saber que tu vida va a ser perseguida por tú ser ese instrumento de Dios, por tú ser esa vasija de barro, vas a terminar derribado y destruido. Pero si nosotros entendemos y asumimos nuestra asignación como lo que es, entonces sencillamente el Dios de nuestra victoria levantará nuestra cabeza, y pase lo que pase, el Señor defenderá tu causa. Nuestra formación, mis amados, será proporcional de acuerdo a la asignación que cada uno tengamos. Por eso los procesos no pueden ser iguales. Por eso las historias de cada uno no son iguales. Cada uno tiene una historia diferente. Ha sido marcado en un proceso diferente. ¿Sabe por qué? Porque vinimos al Señor con hábitos diferentes, con historias diferentes, con estructuras diferentes, el cual el Señor necesita formar en cada uno. La historia del pastor Alexis no es la misma que la mía, ni la del pastor Carlos. Hay algunas cositas que se puedan parecer por allí, pero no son iguales. Cada uno tiene su propia historia, cada uno tiene su propio llamado, cada uno tiene su propia asignación, y de acuerdo a la asignación, pues el Señor entonces va a trabajar en cada uno de nosotros. Si tu batalla ha sido feroz, es porque lo que Dios ha depositado en ti es pesado. Yo creo que no me están entendiendo. Si tú crees que la asignación es feroz, que hasta ahora tú has venido a Cristo y te ha tocado vivir cosas difíciles, si tú crees que te han llamado al servicio, en el servicio no te la encontraste fácil, tú pensabas que iba a ser diferente, déjame decirte que bienvenido, porque eso quiere decir que lo que Dios va a depositar en ti es mucho mayor que lo que tú estás viviendo y estás viendo ahora. Va a ser mucho mayor. Gloria a Dios. Y hoy en esta noche yo quiero tratar
algunos puntos acerca del llamado. Entre los puntos acerca del llamado tenemos, yo le puse la cuna del carácter. Porque lo primero que Dios comienza a trabajar en cada uno de nosotros es nuestro carácter. Es necesario que nuestro carácter sea formado para nosotros poder cumplir correctamente la asignación de Dios. Y saben, esto es lo que más duele. Cuando Dios forma nuestro carácter, duele muchísimo, muchísimo. Por eso le puse el barro y el desierto. Y me recuerda mucho la historia de José y David. Dos jóvenes con historias diferentes, pero con procesos difíciles. ¿Sabe? José y David ante el palacio. Para uno hubo una cisterna, para el otro hubo una cueva. Situaciones difíciles para ambos, en escenarios diferentes. Cuando nosotros vemos en 1 de Samuel 16 como cuando fue llamado David allí, fue ungido por Samuel al ministerio. Allí vemos todo como muy bonito, porque Dios dice, yo no miro la estatura, yo miro el corazón. Y ungen a David, el hermoso David, el pastor de ovejas, pero nadie le dijo a David lo que iba a suceder de ahí en adelante. Nadie le dijo a David todo lo que él iba a tener que sufrir de allí en adelante para él llegar al palacio. Tampoco nadie le dijo a José que él iba a tener que ser vendido por sus hermanos, que él iba a tener que ir como esclavo y sufrir tanta cosa para él cumplir el propósito de Dios en Egipto. Nadie le dijo eso. Sin embargo, vemos cómo cada uno de ellos pudo entender esa asignación y pudieron cumplir el propósito de Dios. Y algo que me ha gustado de esta actividad es poder, que cada uno de nosotros se nos demanda hablar de nuestras historias. Yo nunca he contado mi testimonio completo en ninguna parte. Es la primera vez. Siempre cuento trozos. De acuerdo a una prédica, pues cuento algo. Pero nunca he contado el testimonio completo. Hoy va a ser la primera vez que voy a poder contar lo que ha sido mi vida. Y por eso me gusta el taller del alfarero. Y tengo que decirles que mi proceso no comenzó en un altar. Yo no nací en el Evangelio. Mi proceso no comenzó con unos padres cristianos. Mi proceso comenzó a los 5 años de edad, puedo yo decirlo. Cuando vivíamos en una familia funcional, con papá, mamá y un hermano para aquel entonces. Soy la mayor de mis hermanos, fuimos 4, ya nada más quedamos 2. Y en ese ranchito donde vivíamos a orilla de una quebrada en el estado Táchira, en una zona muy precaria de la ciudad, allí en una ocasión, en una crecida de la quebrada se llevó el rancho. Ese rancho gigante, porque lo recuerdo y lo puedo dibujar con exactitud. Ese rancho era hermoso, para mí era hermoso. En la parte de afuera tenía un terreno amplio. El baño quedaba a distancia. Al lado derecho había un jardín de flores grandísimo que mi mamá tenía. Al lado del baño, así atrás, muy atrás, quedaba un gallinero. Mi mamá tenía muchas gallinas, entre ellos un gallo muy bravo. Y todo lo recuerdo perfectamente a esa corta edad, porque para mí eran momentos felices. Pero cuando esa quebrada se llevó ese rancho, también se llevó parte de la felicidad, porque todo comenzó a cambiar. Y pasamos de vivir en ese amplio rancho de lata a vivir en una sola habitación que nos prestó nuestra abuela materna, que ella alquilaba habitaciones como en el sótano de su casa. Y allí le cedió una habitación y en una habitación pasamos a vivir todos. Allí la actitud no solamente surgió ese cambio allí, sino que allí pasó la metamorfosis de un hogar funcional a un hogar destruido por el alcohol.
Mi papá comenzó a sumergirse en el alcohol y cada día fue peor. Cada día mi papá fue empeorando con el alcohol. Mi mamá, embarazada ya del tercer hijo, mi mamá comenzó a dormir en Innavi queriendo que le otorgaran una casa a los damnificados, porque fueron varios los damnificados, hasta que nació mi hermano. Imagínense cuánto el tiempo pudo estar mi mamá durmiendo en las afueras de Innavi. Y allí hasta que otorgaron unas casas en Obra Gris, que era una urbanización que iba a ser otorgada a funcionarios de la Guardia Nacional. Pero debido a la situación de los damnificados, decidieron otorgársela. Los primeros en mudarse a esa urbanización fuimos nosotros. No había agua, no había luz todavía, pero así nos mudamos, así mi mamá se mudó, insistió en mudarse. El mudarse allí terminó de dañar no sé qué en mi papá, pero mi papá se sumergió más y más en el alcohol. Comenzaron los episodios de violencia dentro de casa. Recuerdo que en una ocasión, mi papá, sumergido por el alcohol, llegamos de donde mi abuela no nos dejaba entrar a la casa. Mi mamá mete a mi hermano por la ventana para que nos abra. Y cuando entramos, mi mamá creció en un hogar exageradamente católico, idólatra. Y allí mi mamá siempre tenía una botella de querosén porque todo lo limpiaba con querosén y una botella de agua bendita. Y mi papá quiso agarrar, las dos estaban en una botella de refresco. Y mi papá nos metió en una de las habitaciones que era la cocina en ese momento. Era una casita de 2 habitaciones y la sala. En una habitación dormían ellos, en la otra era la cocina y en la sala dormíamos nosotros, los hijos. Y en esa habitación donde quedaba la cocina, mi papá nos arrinconó y se paró en la puerta y empezó a regar una de las botellas pensando que era el querosén. Gracias a Dios fue el agua, no por ser bendita, sino por ser agua. Pero allí mi papá empezó a encender los fósforos y los tiraba para quemarnos vivos a todos. Imagínense ya la situación que empezó a suceder. Viendo que no encendía, nos sacó a nosotros para el patio en el frío del Táchira, en plena madrugada. Y desde afuera, yo abrazando a mis hermanos en un rincón, en un murito que había, así abrazándolos por el frío, solamente podíamos escuchar los golpes dentro de la casa y los destrozos dentro de la casa. Al otro día, mi mamá no se podía levantar de la cama. Y solamente recuerdo que por descuido, le pude ver una sola vez su espalda y parecían pedazos de hígado. Y así fueron episodios de violencia. Mi papá se desentendió del sostén de la casa y a mi mamá le tocó empezar a trabajar afuera desde muy temprana, empezar a trabajar en casa de familia, lavando, planchando, para darnos a nosotros alimento. Porque mi papá todo lo consumía en alcohol. Era un extraordinario maestro de obra, pero todo su trabajo era consumido en alcohol. Allí a los 9 años comencé a trabajar para ayudar a la casa, al sustento de la casa. Comencé en una fábrica de caramelo, envolviendo caramelos, todavía tengo mis callos. A los 10 años estaba en la fábrica de caramelo y en una fábrica de barajitas, envolviendo barajitas. Vendía un talonario de rifa semanal de casa en casa para ayudar a mi mamá. Mi mamá vendía productos, yo era la que recibía los pedidos, los entregaba, cobraba. Y ya a los 10 años ya yo hacía todo eso. A los 11 años, 12 años ya me tocaba bajar a Cúcuta a buscar mercancía porque mi mamá empezó a trabajar con un señor que vendían rifas de artefactos y toda esa cosa y a mí me tocaba ir a buscar ya a esa edad. Y a entregar mercancías con ese señor. Desde los 6 años recuerdo que intentaron abusar de mí por diferentes personas, 5 veces. La quinta alguien lo logró y fue ese señor con el que mi mamá trabajaba. A los 12 años mi vida terminó de cambiar. Mi vida empezó a llenarse más de resentimiento, de odio y literalmente llegué a sentir odio por mis padres. Porque no podía entender
que lo que ellos estaban viviendo nos afectara tanto a nosotros. Mi papá golpeaba y maltrataba a mis hermanos varones, a mí ni me daba ni me quitaba, era como esa copa allí. Pero mi mamá sobreprotegía a los varones y me maltrataba a mí. Y fueron momentos difíciles y esto cada vez fue peor. Perdí el primer año de bachillerato porque a través de ese abuso no podía, yo no hablé porque no tenía comunicación, no sabía que era un te quiero, un te amo de mi madre, no sabía lo que era un abrazo. Me tocaba estudiar, cuidar a mis hermanos. Fueron momentos difíciles. Ya a los 9 años, 10 años, me iba con las vecinas de la comunidad al basurero municipal que quedaba cerca a buscar comida para llevar a la casa de lo que botaban allí. No solamente usaba ropa nueva los diciembres cuando mi abuela paterna nos las compraba, porque de resto todo era regalado. Y en esa escasez vivimos y crecimos. Pero me llevó a los 14 años llena de resentimientos, llena de todo esto que estaba viviendo, me llevó a huir de mi casa. Me fui de mi casa y no fue fácil. No fue fácil todo lo que me tocó vivir al irme de mi casa. Y quiero decirte algo haciendo una pausa del testimonio aquí. Quiero decirte que Dios permite que el vaso de barro sea golpeado para que aprendamos que nuestra seguridad no está a lo mejor en las paredes de una casa. Que nuestra seguridad a lo mejor no está en un trabajo, en un estatus laboral. Que a lo mejor nuestra seguridad no está en un hogar completamente funcional. Que nuestra seguridad sencillamente está en la presencia de Dios, que es el único que puede brindarnos esa seguridad, que es el único que puede brindarnos ese cobijo. El dolor de la infancia y de las heridas, de los abusos, mis hermanos, intentaron abortar el propósito de Dios en mí, sí. Desde muy niña, todo eso intentó abortar el propósito de Dios en mi vida. Pero lo que el enemigo diseñó para destruirme, Dios lo usó como combustible para una entrega absoluta al Señor. Todo lo que el diablo diseña para destruir tu casa, tu familia, tu vida, Dios lo va a usar como un mecanismo para llevarte a crecer, para hacerte fuerte y para que ese propósito se cumpla con firmeza en nuestra vida. Eso hace el Señor. Bendito el Señor por eso. Saben, y juntamente a los 16 años de edad, conozco a mi esposo a los 14, porque me fui de mi casa con el que hoy en día es mi esposo. Por eso tenemos 33 años de casados. Y me fui con él, mi hermano, con un completo desconocido. Era una supervisión extrema entre tantas cosas que me tocaba hacer, pues el Señor me permitió. Un día había un programa en el canal del Táchira que se llamaba Un Toque de Suerte, un programa de concursos. Y yo empecé, mamá, yo quiero ir, pero como mi mamá no me dejaba salir sola a ninguna parte, mi mamá me llevó y fuimos con varias tías y primos y toda esa cosa. Y estando allí, la productora, yo siempre he demostrado ser más grande de lo que soy. Y bueno, allí la productora ofrece que yo sea modelo de este programa. Yo era muy delgadita. Era. Gloria a Dios. Y mi mamá dijo no, porque no había permiso para eso. Pero allí la productora insistió y mi mamá dijo, si va con mi hermana, sí, con su tía. Mi tía es hermosísima, 5 años mayor que yo, pero no tenía la estatura. Sin embargo, la productora aceptó y desde allí comencé entonces a participar como modelo de ese programa. Me querían becar para modelaje, mi mamá dijo no. Bendito Dios por eso. Y estando allí, entonces viene un familiar de mi mamá de Caracas con ropa y le ofrece a mi mamá que necesitaba modelo para vender esa ropa en la Feria Internacional del Táchira.
Y mi mamá aceptó, a mí me dan permiso hasta las 6 de la tarde. Mi tía sí se quedaba mucho más. Allí eso bastó ese tiempo suficiente para yo conocer a mi amado esposo. Y allí mi tía, que conocía todo las restricciones que habían sobre mí de parte de mi mamá, mi tía era consentidora conmigo. Éramos más amigas. Y estando allí, pues estaba mi esposo en un puesto. Mi esposo era bastante atlético. Tenía cuadritos así, esas tableticas de Savoy en la panza. Hermoso. Todavía hermoso, solo que ahora es un Toronto. Sigue siendo Savoy. Pero lo amo, mira, mira, ahí llega mi Torontico. Ahí llega mi amorcito. Y mi esposo era ese hombre bien atlético, así bien forbuzudo. Y había un peruano por allá más arribita. Y mi tía me dice, vamos a ver quién se lo cuadra primero. Y empezó esa competencia entre mi tía y yo. Y solamente bastó, y un día estaba comiendo cotufa para que él me pidiera cotufa y yo le diera. Y de allí empezó ese coqueteo. Yo le dije a él que tenía más edad. Él me creyó. No sé si por conveniencia o no sé, pero porque verdaderamente me veía grande, pero él me creyó. Y allí empezó ese. Lo cierto es que cuando yo me voy de mi casa, yo me fui con un desconocido, porque no tenía escasamente 20 días de conocerlo cuando me fui de mi casa. Y el propósito no era quedarme con él. El propósito era que me dejara por allá, me ayudara a salir del tormento que yo vivía en mi casa. Sin embargo, Dios ya tenía otro plan, ya Dios tenía un diseño para mi vida. Ya Dios tenía un propósito para mí. Y Él dijo, vamos a ver qué sale de todo esto. Y hoy ha salido bastante, mire, ya tenemos 33 años. Aquí estamos por la gracia y la bendición del Señor. Mis amados, y créeme que Él estaba apartado en ese momento por una situación que había tenido. 4 años tenía apartado. Pero cuando yo quedé embarazada rápido, a los 15 años ya yo era mamá. Y mis amados, cuando él nace el primer hijo, él decide volver. Ya habíamos ido por allá en Maturino a una iglesia, pero formalmente decide volver a la iglesia. Y cerca de la casa de mi mamá estábamos allí yendo a esa iglesia. A mí me daba pena que me vieran entrar porque, como les dije, crecí en un hogar católico y lo que me habían metido en la cabeza es que los evangélicos eran una plaga. Y que entonces me daba pena que me vieran entrar a la iglesia. Y yo decía, bueno, y eso miraba para todos lados, pero Dios tenía otro plan. Allí conocí a Jesús. Rápidamente, después que nace mi hijo, quedo embarazada de mi segundo hijo. Tenía 5 meses el primero cuando quedé embarazada del segundo. Misericordia. Y era difícil porque no tenía la madurez para asumir la maternidad. Pero, mis amados, allí a los 16 años embarazada de mi segundo hijo, conocí a Jesús. Y a partir de ese momento comenzó un proceso de sanidad en mí. Mis emociones estaban bastante dañadas, bastante golpeadas. Pero allí comenzó un proceso de sanidad. Por eso quiero ir al segundo punto que pongo, el proceso de sanidad. Y es que el Señor me lleva al perdón. Y es que es necesario para asumir el llamado de Dios, el llamado y mi asignación, que era el poder ejecutar el pastorado junto con mi esposo. Era que yo necesitaba perdonar. Yo necesitaba vivir el perdón para poder pastorear. Por eso quiero que leamos en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 21. Dice la palabra del Señor, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Bendito el Señor porque, hermano, el perdón no es una emoción.
El perdón es una decisión y es una llave hacia la liberación. Me costó muchísimo perdonar. En un año mi esposo me llevaba exclusivamente eso, a pedirle perdón a mi madre, a pedirle perdón y no era capaz. Entraba y no fui capaz. Esas 3 veces no fui capaz. Hasta que un día dije, necesito hacerlo. Y rompí con eso y pude hacerlo y sentí que un peso gigante cayó de mis espaldas. Y a partir de ese momento la relación de mi madre y mía comenzó a cambiar. Totalmente. Hoy en día amo a mi mamá, nos extrañamos, hablamos por videollamada, oramos, para la gloria de Dios se convirtió, se acaba de bautizar. Es extraordinario lo que viene pasando con ella, porque Dios lo prometió de esa manera. Es maravilloso. ¿Sabe? Allí, en ese proceso, estando ya yo viviendo en el Zulia con mi esposo, ya tenía mis 2 hijos, mi padre decide quitarse la vida. Sumergido en el alcohol, mi padre decide quitarse la vida, casi le quita la vida a mi mamá. Fue un momento bastante difícil, ¿sabe? Muy, muy difícil. Y estando allí, pasaron cosas que me hicieron pensar. Yo recibo a Cristo a los 16 años de edad, pero hermano, a esos 16 siento que el Señor fue mi rescate. Sin embargo, el llamado al pastorado lo recibo a los 19 años. Estando en una actividad por un hombre de Dios, quien recibí ese llamado al ministerio. Y el llamado no fue automático, por eso siempre pienso mucho en David. Yo tuve que pasar por esa escuela de David en esos años de formación para poder ejecutar el ministerio. El tener que superar heridas, miedos, inseguridades, porque me convertí en una mujer completamente insegura, en una mujer llena de miedo, de tormentos. Mi seguridad, una vez que comencé a ir a la iglesia, que comienzo a servir al Señor, era predicarle a niños, era trabajar con niños, eran más chiquitos que yo. No me daba miedo. Y allí comencé a predicarles a los niños y fue hermoso ese tiempo porque duré años allí y parte de esos niños en los cuales se pudo sembrar una semilla, pues hoy están en el ministerio. Por eso digo, fue un tiempo lindo. Valió la pena. Pero allí el Señor me estaba enseñando a superar esos miedos y esas inseguridades, pero me sentí cómoda por un momento. Y el momento más duro no fue, mi hermano, entender en ese proceso y en ese tiempo la muerte de mi padre. El momento más duro, mi hermano, no era que él se hubiese quitado la vida. El momento más duro para mí en ese momento fue el silencio de mi corazón. Fue llegar y encontrar a mi padre en la sala de la casa de mi abuela y yo no sentir absolutamente nada. ¿Se puede imaginar lo golpeada que estaban mis emociones? Que poder ver a mi padre allí, pararme en un rincón y solamente cuestionarme y decir qué mala hija soy, porque no soy capaz de llorar a mi papá. Y no lo pude llorar y yo me acercaba y lo miraba y no salía una lágrima. No podía llorarlo. Porque en mí había una dureza tan grande en mi corazón que no me permitía sentir, solamente me permitía cuestionarme. Y pude perdonar a mi papá tiempo después de que murió. ¿Y sabe qué? Tuve que perdonar a un muerto para poder dar vida a otros hoy en día. Porque de lo contrario no hubiese podido hoy estar dándole vida a otros. Tuve que entender eso y perdonar después de muerto. Y hoy tengo que decirte que tú no puedes pastorear ovejas, tú no puedes ejercer un servicio, no puedes tocar un instrumento, no puedes hacer nada en la obra del Señor, no puedes hablarle a otros si no dejas que el gran pastor sane tus heridas. Necesitamos que el Señor sane nuestras heridas.
para que tú puedas restaurar a otros. No podemos darte lo que no tenemos. No puedes hablar de restauración si tú no has sido restaurado. Tú no puedes hablar de sanidad si tú no has sido sanado. Por eso debemos permitir que ese gran pastor pueda sanarnos a nosotros para nosotros poder ir a sanar a otros. Y ese fue mi caso. El precio del llamado, mis amados, incluye la muerte de nuestro orgullo. Que nuestro orgullo muera y el entierro de nuestros resentimientos. ¿Fue fácil para mí? No, no era fácil. No es fácil cuando alguien te ha herido. No es fácil cuando alguien te ha hecho daño. No es fácil que tú puedas ir a acercarte y perdonarlo. Pero aquí no se trata de esa persona, porque cada quien es individual para entregarle cuentas a Dios. Aquí se trata de cómo estás tú delante de Dios, porque la salvación es individual y tú tienes que entregarle buenas cuentas al Dios vivo y al Dios todopoderoso. Y si Él te está llamando a una asignación, no puede estar por encima tu resentimiento, no puede estar por encima tu falta de perdón, no puede estar por encima la ofensa de otro. Eso tiene que estar allí por debajo. Tenemos que aprender a perdonar para que el Dios de los cielos pueda perdonarnos a nosotros y para que un día vayamos a su presencia y el día que nos toque presentarnos en su presencia, de ese Padre pueda decirnos: tú lo hiciste bien, tú fuiste obediente, tú escuchaste el llamado, tú sanaste tus heridas, tú permitiste que yo entrara y cenara contigo, por eso ven y entra a mi reposo. No puede estar por encima nuestro orgullo. No puede estar por encima nuestro resentimiento. No puede estar por encima, mi hermano, esos sentimientos que lo único que hacen es dañarnos. Y quiero llevarte a otro punto, porque una vez que nuestras heridas son sanadas por el gran pastor, entonces necesitamos presentar el altar del sacrificio. Ese altar del sacrificio. ¿Sabe por qué le puse el altar del sacrificio? Porque el llamado lo cuesta todo. Con el Señor o es todo o no es nada. Y quiero que leamos por un momento Filipenses, el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Esta palabra del apóstol Pablo a mí me gustan mucho, porque yo puedo decirlas también. ¿Sabe por qué? Porque crecí con mucha escasez. Pero llegó un momento donde en unión con mi esposo trabajó duro para darnos una buena posición. Y mi esposo logramos tener empresas, logramos tener holgura económica. Hermano, era mucha holgura económica. Éramos de los que llevábamos bultos de comida a la iglesia para que dieran a los necesitados. ¿Saben? Pero allí el Señor también nos comenzó a procesarnos. Porque cuando el Señor, mi esposo, por heridas ministeriales, no había dejado el pastorado, él se había cansado de ser utilizado por muchos. Y él dijo un alto. Fue de los pastores que pasó mucha necesidad. Fue de los pastores que pedía cola para ir a predicar de un lugar a otro. Y un día él dijo en su corazón: Señor, te vuelvo a servir, te vuelvo a ir al pastorado el día que tú me des casa, carro y negocio para que mi familia no pase trabajo. Porque su primera familia, mi hermano, se resintió por esto. Y sencillamente allí cuando el Señor se lo otorgó. Pero cuando el Señor lo otorgó, también le hizo la demanda de lo que él le había prometido al Señor. Cuando esa demanda no fue cumplida de parte de Dios, allí el Señor empezó a llamar a cuentas. Y todo aquello que se había sido dado
automáticamente fue quitado. Y mire, el trato de su esposo inevitablemente nos va a nosotras afectar como esposas. Toda la familia se va a ver afectada. Y allí entonces comenzó otro trato de Dios para nosotros. Porque entonces pasamos de llevar bultos a comida a recibir las bolsas de comida que daba la congregación. A estar endeudados hasta no tener cómo pagar. Mi hermano, fue terrible la situación. Tocamos fondo económicamente. En medio de esa situación, el Señor le recuerda a mi esposo: yo te llamé a esto, ahora te vas. Y no va a ser como tú dices, va a ser ahora como yo diga. Y es allí entonces donde fuimos enviados a la ciudad de Barquisimeto, a fundar la obra en la ciudad de Barquisimeto. No sé cuántos conocen Barquisimeto, pero allí en la 48 con Ribereña, una zona roja, 45, 46, 47, 48, Callejona y Lara, Santo Domingo. Zona roja completamente. Muchas bandas habían allí. Y llegamos, hermano, a esa zona roja, a enfrentamientos de bandas. Llegamos a conocer lo que el pastor contaba anoche. Lo vimos de esa manera. Fuimos espectadores de eso. De estar predicando en medio de tiroteos. De pronto estar predicando y al suelo porque están las balas. Estar allí, mi hermano, no fue fácil. Cuando llegamos a una ciudad donde no conocíamos a nadie, sin tener nada, en una habitación de una casa con una familia que no conocíamos, volví a recordar mis tiempos de pequeña cuando nos tocó vivir todos en una habitación. Y allí pasamos después a una casa donde en el patio funcionaba la congregación y la casa vivíamos nosotros. Estando allí, mis amados, la mudanza no había llegado, no había cómo llevar la mudanza a Barquisimeto, del Zulia a Barquisimeto. Y sencillamente allí nos tocó vivir una situación bastante difícil. ¿Cómo comenzó el ministerio? ¿Cómo comenzó la iglesia que ustedes ven hoy? Comenzó allá, cuando nos tocó dormir en el piso, nosotros con nuestros hijos. En unas colchonetas, mi esposo dice, llenas de ácaros, porque amanecíamos todos los días con mucha piquiña en el cuerpo. Donde no teníamos plato, nos tocaba comer con la mano, no había ni una cuchara. Por allá nos prestaron unas cositas para nosotros poder vivir, solventar. No teníamos un ingreso económico, aprendimos a vivir por la fe. Lo poco que llevaba, me iba al megamercal de Patarata a las 2 de la mañana a dormir en la acera para poder comprar y que alcanzara lo más que pudiéramos. Y estando allí, mis amados, mi esposo recibe 2 amenazas de muerte. Al recibirlas él, las recibía yo porque cualquiera de nosotros podíamos pagar. En una de esas amenazas, solamente yo le dije a mi mamá, voy a llevar los niños de vacaciones. Pero ellos no sabían que era porque estábamos amenazados. No podía decirles, si no, no me dejaba regresar. Fui a llevar los niños para ponerlos seguros allá con ellos. Y yo le dije, si nos matan a los 2, yo no lo voy a dejar solo. Y nos vinimos, me vine con él y ahí estábamos, porque él había visto algo ilícito de alguien, de una persona que hacía cosas ilícitas. Y lo amenazaron. Y el Señor envió sus ángeles a guardarnos en medio de esa crisis. Porque en medio de eso, mi hermano, se comenzó a parar un carro del 6CPC ahí a las afueras de la casa, que nadie sabe de dónde salió, nadie sabe quién era. Nunca supimos hasta el sol de hoy quién lo había enviado, pero todo ese tiempo duró allí afuera, parado, estacionado toda la noche, velando por nosotros. El Señor envió sus ángeles a favor nuestro. Momentos de soledad porque la iglesia dejó de asistir. ¿Sabe por qué? Porque decían, el que entre ahí lo matamos.
Y no fue fácil. Señor, ¿te equivocaste o nos equivocamos? Pero allí empezó. Tener en un terreno pequeño mi esposo, las manos ampolladas allí de tanto darle con pico y pala para rellenar, para construir, para hacer, para trabajar. Todo eso nos tocó vivir allí en ese lugar. Tiempo después, mis hijos a veces iban y comían en el colegio porque en la casa no había. Mis hijos presenciaron asesinatos. Fueron momentos difíciles. De tiempo después fuimos enviados a esta ciudad, a la ciudad de Acarigua. A esta ciudad, mi hermano, Dios mío, que quiero decirle que me costó muchísimo adaptarme a esta ciudad. Mucho nos costó adaptarnos, pero allí el Señor fue bueno. Y el Señor nos trajo a esta ciudad, a una zona igualitica a la de allá. Bendito Dios. Bendito el Señor, porque nosotros pensábamos, ya teníamos una casa allá negociada en Araure, por el Banco Venezuela de Araure, grandísima, bella la casa. Y el día que fuimos a recibir las llaves, que ya habíamos hecho una inversión en la casa, la dueña de la casa nos dijo, lo siento, no les voy a alquilar la casa. Ya no les voy a alquilar la casa, pero como si todo el presupuesto que teníamos lo invertimos allí. ¿Y ahora qué hacemos? Yo me senté en un mueble a llorar. ¿Y ahora qué hacemos? El camión estaba en Cabudare esperando con todo recogido para venirse, porque ya teníamos que entregar la casa en Cabudare donde vivíamos. Bendito Dios. Y estando, hermano, allí, dijimos, ¿qué hacemos? Ya veníamos visitando la ciudad hace unos meses y ya estábamos visitando Tricentenaria, Fundabarrio. Allí estábamos haciendo un grupo bíblico. Y allí los anfitriones de la casa le dice a mi esposo, pastor, pues por allí hay una casa, pero aquí en Fundabarrio. Yo ni me tomé la molestia de ir a verla porque yo no quería Fundabarrio. Mi esposo se fue con el hermano y cuando mi esposo me manda a llamar, yo dije, ay, Jesús. Yo había tenido un sueño donde, no les voy a contar el sueño completo por tiempo, pero yo en el sueño yo veía una casa con un escalón blanco y muchos demonios en los aires. Y cuando yo llego, que mi esposo y yo me paro enfrente de la casa, yo lo primero que veo, adivine qué, los escalones blancos. El escalón blanco. Y yo dije, aquí es, algo tiene el Señor. Y le dije, sí. Y automáticamente nos mudamos y duramos 10 meses viviendo en Fundabarrio. Fueron 10 meses en medio también de tiroteos. Ya allí, el Señor en la escuela de Barquisimeto, donde ya nos habíamos codeado con las bandas, aquí entonces a mi esposo le tocó enfrentarse con ellos porque por cuestiones de autoridad dentro de la comunidad donde ellos estaban haciendo daño. Y hermano, no fue fácil llegar allí y vivir el mismo escenario, pero esa fue la escuela que Dios nos permitió. Y quiero decirte que el precio del llamado, hermano, fue la incomodidad. Dejamos de ser espectadores para ser soldados en zona de bandas y de delincuencia. Allí la iglesia que hoy ven, hermanos, tan bonita, tan grande allí, no nació de una estrategia de marketing. No nació de la idea de venir, de no tener nada que hacer. No nació, hermano, porque vámonos a ver, porque nos gusta Acarigua. No nació de eso. Primero nació en el corazón de Dios, porque ya Dios tenía Acarigua en Centro Cristiano, ya lo tenía en su corazón. Pero también nació, hermano, del sudor, del cansancio, de lágrimas extremas, de ir puerta a puerta a predicar el evangelio, porque cuando llegamos aquí no conocíamos a nadie. Cuando llegamos aquí, solamente esa familia de Tricentenaria, hermano, que se congregaba en Barquisimeto y pidió trabajo aquí. Y llegamos a donde llegábamos, a una frutería a predicar, a tocar puertas, a predicar el evangelio. Mi esposo
mi persona y mis hijos. Y así creció la iglesia. La iglesia que ustedes ven hoy nació en Tricentenaria. La iglesia que ustedes ven hoy nació en medio de tiroteos. La iglesia que usted ve hoy nació en medio de escasez. La iglesia que usted hoy nació en medio de lágrimas, de cansancio, hermano. Nació en medio de muchas veces querer devolvernos, en medio de muchas veces querer renunciar a todo, hermano, porque no era fácil. Pero que hoy, por la gracia del Señor, podemos ver la misericordia de Dios allí establecida. Podemos ver lo que Dios ha hecho. El llamado de Dios tiene un precio. El llamado de Dios, y ese precio se llama entrega absoluta. Si quieres la unción, muchos dicen, yo quiero la unción. Y uno pregunta, ¿quién quiere la unción? Y todos levantan la mano, yo quiero la unción. Pero si tú quieres la unción que alguien tiene, debes estar dispuesto a pagar el precio que esa persona ha pagado para tener la unción que tiene. Si quieres tú el trabajo de otro o quieres estar en la posición de otro, mi hermano, paga el precio. Paga el precio. Tienes que estar dispuesto a estar allí en el anonimato, sirviendo donde otros no han querido servir. Tienes que estar dispuesto a ir donde otros no han querido. Tienes que estar dispuesto a renunciar a lo que otros no han querido renunciar. Tienes que estar dispuesto, mi hermano, a estar en el lugar donde Dios quiere que estés. Y por último, para ir con el último punto, quiero llevarte, porque todo se ve muy bonito. Pero le puse a este punto. Cuando yo escribí este punto, yo no podía evitar llorar. Se me hacía un nudo en la garganta porque no fueron momentos fáciles. Allí le puse el valle de la sombra y la resurrección. Y lo quiero leer en el Salmo 23. Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, ¿qué dice la palabra? ¿No temerá? Gloria a Dios. Tu callado me infundirán aliento. Mi hermano, aunque ande en el valle de sombra de muerte, quiero decirte que el enemigo también el llamado tiene enemigos. El llamado tiene enemigos y los enemigos del llamado se llaman cansancio, estrés y desconexión. Cansancio, estrés y desconexión. Ya que es que mi hija me está llamando y se me apagó la lámpara y no veo. Ah, está encendida, es que está aquí tapada. Entonces, cansancio, estrés y desconexión. El ocuparte más en el ser que en el hacer. Cuando es uno de los riesgos que se corren cuando tú trabajas y comienzas a crecer, comienzas a correr en el ministerio. Te puedes enfrentar a esto, al cansancio, al estrés y la desconexión. El activismo y el peso ministerial me llevaron a estas tres cosas. Me llevaron al cansancio, me llevaron al estrés y me llevaron a la desconexión. Y esto en consecuencia, mi hermano, me llevó a una depresión, a sufrir de ansiedad y depresión, y no me di cuenta. Hay un hilo muy delgado que muchas veces es invisible y no logramos identificar. Y esto me llevó a vivir, a cruzar ese hilo, mis amados, y estando allí en ese hacer y hacer y hacer, en ese hacer para el Señor, toqué fondo. Tomé decisiones erróneas en mi vida. Ese tocar fondo y tomar decisiones erróneas me llevó a terminar en una UCI. En medio de esa depresión, lo que hacía era llorar, enfermarme. Lo que hacía era, todo se me somatizó.
en enfermedad. Pedí ayuda muchas veces. No fue un tiempo fácil, no sabía cómo manejarlo. Comencé a ser medicada para la depresión, pero no pude manejar lo que estaba viviendo. Ya esto me estaba consumiendo a tal punto que terminé en una UCI sin esperanzas de vida. Terminé allí, muchos de los que están aquí estuvieron allí presentes en medio de ese proceso. Cuando estuve allí en esa UCI, muchos estuvieron orando. Gracias. Hoy puedo decirles públicamente gracias a todos los que oraron por mí. Gracias a todos los que estuvieron allí acompañando a mi familia. Gracias a todos los que pusieron ese grano de arena, que apostaron a mi vida. Pero allí donde la ciencia se rindió, porque por un momento el doctor, que es un pastor también, el pastor, o en ese entonces el doctor que atendía allí, él después me contaba y me dice, por un momento te fuiste, te moriste. Y yo no sabía qué hacer, yo no sabía cómo darle la cara a esa multitud de iglesia que estaba afuera. ¿Cómo decirle que te había sido, que te habíamos perdido? Pero estando allí también estaba su pastora internada. Dice que él fue y le dijo y oraron juntos. Y estando allí entonces, cuando él sale a dar la noticia, él dice que algo lo llevó a revisar nuevamente mi pulsación. Y allí vio que había una leve pulsación y él dijo, hay esperanza. Fue cuando me entubaron y pidieron la UCI. Qué tremendo, mis hermanos, porque cuando la ciencia se había rendido, el dueño de mi llamado se presentó para darme una nueva oportunidad de vida. El dueño de mi llamado me hizo volver a nacer. Me hizo volver a nacer. Mi hermano, el enemigo ha querido quitarme la vida muchas veces, muchas veces, a través de enfermedades, a través de accidentes en carretera, porque viniendo una vez aquí, empezando a venir a Carigua, nos agarraron los migueleros, mi hermano nos secuestraron, eso fue terrible. De muchas maneras el enemigo me ha querido quitar la vida una y otra vez por la depresión, pero en cada batalla Dios ha confirmado mi asignación. En cada batalla ganada, en cada batalla librada, Dios me ha dicho, yo no he terminado contigo. Yo no he terminado contigo. Hoy tengo que decirte que tu asignación no ha terminado. No importa cuántas cosas se han levantado para dañar el propósito de Dios en tu vida. No importa cuántas cosas has tenido que vivir y tú piensas que es el final. Pero tengo que decirte que donde tú piensas que es el final, Dios tiene otra noticia. Dios tiene otra decisión. Y allí entonces Dios se manifiesta para dar vida. Dios se manifiesta para decirte que tu asignación ahora es que empieza. Y Dios no busca. Aquí nosotros los que hemos venido al taller del alfarero, no estamos aquí, hermano, para que usted diga, ¡ay, qué bueno! ¡Que ha sido fuerte! Gloria a Dios por todo lo que le ha tocado vivir. No estamos aquí para ser superhéroes. Porque Dios no busca superhéroes. Dios busca personas que reconozcan su fragilidad. Dios busca personas que acepten que son vulnerables, porque somos vulnerables delante del Señor. No te creas fuerte, no te hagas el fuerte. Si tú crees que ha llegado el cansancio, que ha llegado el estrés, que hay situaciones que te superan, que hay dolor en tu corazón, que hay falta de perdón, que hay personas que te están haciendo la guerra, que el enemigo no te deja en paz, pues levántate y acepta tu fragilidad. Reconoce que necesitas ayuda. Pide la ayuda necesaria, porque el Dios de gloria que me dio vida a mí, te la puede dar a mí, te la puede dar a ti. Que el que me rescató a mí, que he rescatado a mi familia, te puede restaurar a ti también. Tenemos ese mismo Dios. El precio del llamado a veces es llegar al final de nuestras fuerzas.
Es llegar al final de nuestras fuerzas para que comiencen las de Él. Quiero que te pongas de pie. Quiero terminar diciéndote, nunca codicies la unción. Anhelas la unción, qué bueno, pero nunca la codicies. ¿Quieres la unción? Abraza tu proceso. ¿Quieres la unción? No reniegues por lo que te toca vivir. ¿Quieres la unción? Mi hermano, no te victimices por lo que te ha tocado vivir. ¿Quieres la unción, mi hermano? No desees la unción de otros. No la desees. Tú tienes tu propia asignación. Tú tienes una asignación específica de parte de Dios. Por lo tanto, tu formación es única, tu proceso es único, tu llamado es único, lo que Dios tiene para ti es único. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tu proceso es tu acreditación. El proceso que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros son nuestras credenciales. Esas son nuestras credenciales. ¿Qué importa, hermano? Muchos se llenan la boca diciendo fui al instituto tal, graduado de no sé qué, el doctor, casi que dicen soy arcángeles y querubín. Pero eso es efímero, mi hermano, cuando tú no has logrado superar las heridas del pasado. Eso es efímero, mi hermano, cuando usted no se atreve a pasar por el valle de la sombra de muerte. Las heridas ministeriales, las heridas de la vida y las batallas ganadas son nuestros verdaderos títulos. Esos son nuestros verdaderos títulos. Por eso no te dé vergüenza si hoy estás sufriendo. No te dé vergüenza si tú hoy sientes que algo te está superando. Y a lo mejor tienes muchos años en el evangelio y te da pena decir lo que estás viviendo. No te avergüences. No te dé miedo hablar. ¿Sabes por qué? Porque esa batalla que vas a ganar, mi hermano, es el título verdaderamente que importa delante de Dios. El llamado es resistencia. No se trata de quién llega primero. No se trata de quién llega más rápido. Esto se trata de quién permanece de pie después de cada tormenta. Esto se trata, mi hermano, de que tú permanezcas de pie a pesar de las circunstancias que te ha tocado vivir. Y hoy te hago un llamado a la acción. Hoy te hago un llamado a la acción. Hoy, mi hermano, estoy aquí no por perfecta. No estoy aquí por perfecta porque a lo mejor he sido la más imperfecta de todos. Hoy estoy aquí, mi hermano, por ser rescatada. Porque he sido rescatada de las tinieblas a la luz admirable. Si estás en medio de la batalla, hoy te digo, no desmayes. Mi hermano, tu formación es la señal de que tu asignación es grande. Paga el precio porque la recompensa es eterna. La recompensa es eterna, mis amados. ¿Quiere que le diga algo? 30 años en el evangelio. 20 años de ministerio en el área pastoral. He sido una sierva nata. Amo el servir al Señor. Hermano, he comenzado como muchos, dándole clases a niños, limpiando el templo, parado en la puerta como mujer, sirviéndole agua a grandes hombres de Dios. Estuve, hermano, en diferentes puestos, asignaciones. Y en todos he amado servir. En todos es amado el servir. Ahora el Señor nos llamó a otra posición y ahí he amado el servir. Pero esta investidura no me quita el muchas veces agarrar una escoba para barrer. El seguir sirviendo porque soy eso, una sierva del Señor. Soy un vaso de barro en las manos del Señor. Y eso no quita el que nosotros podamos servir. Somos siervos, soy una sierva fiel. Pero quiere que le diga algo.
Muchas veces estando sirviendo, muchas veces estando en manos allí, no somos conscientes de lo que verdaderamente implica la presencia de Dios en nuestra vida, la importancia que tiene el reino en nuestra vida. Y tenemos que pasar por situaciones como una UCI para que el verdadero nacimiento se pueda dar en la vida de una persona. Y quiere que le diga algo. Ese día que salí de esa UCI, yo siento que no solamente nací físicamente de nuevo, también nací de nuevo en Cristo. Siento que verdaderamente nací en Cristo Jesús. Y le dije, Señor, que el resto de lo que me quede de vida sea para servirte. Hoy en día sigo con mis batallas, con múltiples diagnósticos médicos que me quieren impedir servir. Mi esposo muchas veces me regaña y me dice, quédese quieta, descanse, repose. ¿Cuándo es que te vas a quedar quieta? Y yo le digo, déjeme quieta porque cuando vaya al cielo allá voy a descansar bastante. Pero mientras yo esté aquí, yo le dije al Señor que lo que me quede de vida será para servirle. Porque mi vida, estoy gastando mis días en Él. Por eso cuando yo escuchaba esta canción y se la pedí a los muchachos, yo le dije, Señor, yo estoy gastando mi vida en ti y quiero gastarla hasta los últimos días de mi vida. No te limites, no pongas excusas al llamado de Dios. No pongas excusas a lo que Dios quiere hacer contigo. No mires los errores del pasado. No mires lo que el diablo ha querido hacer contigo. Mira más la cruz y el propósito de Dios en tu vida. Créele más a lo que Dios ha dicho de ti. Si Dios dijo y dio promesas para ti, pues diga amén. Enfócate allí, camina allí. No importa lo que pase, no importa lo que viva, no importa si el mundo se te está cayendo encima. El Dios, ese Dios grande lo va a hacer. Ese Dios grande lo va a cumplir. Porque has sido llamado con propósito. Atrévete a pagar el precio. Por eso, hoy quiero que tú pongas la mano en tu corazón. No somos espectadores. Esta noche no vinimos a estar pendientes del otro. Yo quiero que allí tú con Dios, tú comiences a hablar con el Padre. Yo no te conozco, yo no sé por qué tú puedas estar pasando. Yo no sé qué tú estás viviendo. Yo no sé cuál es la tormenta, lo mejor que está pasando. ¿Qué es lo que el diablo ha diseñado para ti? Pero te puedo decir que hoy Dios vino a cambiar esos planes. Que hoy Dios vino a cambiar esos planes y vino a renovar tus fuerzas. Dios vino a recordar el diseño de Él sobre ti. Pero te dice, paga el precio. Paga el precio. Que te está diciendo que le sirvas. Pues sirve a pesar de que. No importa si estás enfermo. No importa, mi hermano, si hay obstáculos. No importa, mi hermano, si hay cansancio, si hay limitaciones. Supera todo eso y entrégale todo al Señor en esta noche. Si estás cansado, entrégale tu cansancio. Allí está el Señor. Vamos. Es un momento entre tú y Dios. Es un momento entre el Padre. Dígale, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida, Señor. Perdóname si no he entendido, Señor, el proceso. Perdóname si no he entendido, Señor, el precio. Pero hoy, Señor, oh Dios, quiero entenderlo. Hoy quiero, Señor, oh Dios, sumergirme en ti, Señor. Hoy quiero darte todo lo que tengo. Hoy quiero darte mi corazón. Hoy quiero darte mi vida, mis pensamientos. Dígale, Señor, hoy te entrego todo, mi Padre. Dame la fuerza, Señor, dígale. Dame las fuerzas que necesito para continuar. Dame las fuerzas que necesito, Señor. Oh, Padre, gracias.
cielo allí donde estás. Levanta tu mano al cielo ahora. Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor bendito, te pido que seas tú con cada uno, Señor. Que seas tú renovando las fuerzas. Que seas tú, Señor bendito, ahora, Señor, abriendo el entendimiento. Padre, que cada uno, Señor, pueda sumergirse en tu presencia. Que pueda pagar el precio correcto. Que pueda ser obediente, Señor, a lo que tú estás llamando. A lo que tú estás haciendo, Señor, oh Dios. Espíritu Santo de Dios, ahora, Señor. No lo sueltes, Padre. Te pido que las heridas sean sanadas. Que los corazones heridos sean sanados, Señor, en esta noche. Que cada familia, Señor, pueda ser restaurada, Padre. Que la sabiduría del cielo, Señor, oh Dios, esté sobre cada uno de los que están en esta noche, en este lugar. Espíritu Santo de Dios. Señor, oh Dios, hoy, Señor, con la autoridad que me has dado, Señor. Hoy imparto vida sobre aquel, Señor, oh Dios de la gloria, que está en enfermedad con diagnóstico de muerte. Hoy se anula, Señor, todo plan de las tinieblas, Señor, en la vida de cada uno. El diseño de las tinieblas hoy es anulado en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor, oh Dios, reverdece tu plan y tu propósito en cada uno. Hoy tu diseño se hace visible, Señor. Hoy le recuerdas la asignación a muchos. Háblales, Señor, y recuérdales la asignación a muchos, Señor. Recuérdales para qué fueron llamados, Padre. No los sueltes, Dios. Adórales por un momento, adórales, vamos. Escucha esta canción y adórale. Gracias, Señor. Estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Es Él, por Él estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Es Él, por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Es Él, por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Gloria a Dios. Mis amados, en medio nuestro hay amigos que nos visitan. Amigos que todavía no tienen a Cristo en su corazón. En esta noche hay personas que están escuchando testimonios de vida. Y usted puede decir, ¿será cierto todo eso? Si Dios te trajo hoy aquí, es para decirte que así como Dios cambió mi vida, cambió la vida del pastor Alexis, cambió la vida del pastor Carlos, también puede cambiar la tuya. Que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no es un mito. Que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no es solo una historia. Que Cristo no se quedó clavado en la cruz. Que ese Cristo fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos para que pudiésemos tener vida y vida en abundancia. Y dice que todo aquel que quiere ir al Padre
necesita conocer al Hijo. Y que todo aquel que quiere ir al Padre, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir a Él si no es a través de Jesucristo. Así que hoy, amigo que estás aquí, líderes que trajeron amigos, quiero que estés allí. Pon la mano sobre esos amigos, líderes que trajeron amigos. Amigo, póngase de pie. Permítame orar por usted. ¿Usted nos permite que oremos por ustedes? Vamos, líderes, coloquen la mano. Señor, gracias por cada una de estas personas que hoy vinieron, Señor, a escuchar estos testimonios que tú trajiste a este lugar, Señor. Te pido que la palabra no vuelva vacía en ellos, Señor. Que el sacrificio de la cruz pueda hacerse visible en ellos como fue conmigo, Señor. Que esa oportunidad de vida que tú me diste a mí también la tengan ellos hoy, Señor. Espíritu Santo de Dios, te pido, Señor, que eres tú quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Estés con cada uno de ellos hoy, Señor. Bendice sus casas, bendice sus familias, bendice sus vidas de una manera abundante, Señor, en el nombre de Jesús. Guarda su salida y su entrada, Señor. Señor, que ninguna pestilencia ni la muerte toque sus moradas. Señor, que no falte el pan en su mesa, Señor bendito. Que tú puedas estar con ellos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amigos, yo que pude, ustedes que recibieron la oración y usted me permitió orar por usted, ¿te gustaría recibir, confesar a Cristo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se trata de cambiar de religión, porque la religión no salva. Se trata de que tú tengas una conexión con el reino, que tú tengas una conexión con el cielo. Si tú quieres aceptar a Cristo, ven aquí. Gloria a Dios. Pero sé que hay más.